Programa en el que trataremos de temas económicos y financieros, y el de hoy es la reforma fiscal, el alza de impuestos y otros temas que también ustedes conocerán a detalle del que mejor conoce de estos temas. ¿Cómo ves, Mauricio? Hoy tenemos a los viejitos casi al borde del bote de la basura porque no hay quien les quiera meter un peso, y también a los desempleados que pues nada más tienen una mano delante y otra detrás. ¿Para qué va a servir el dinero de la reforma fiscal? Para eso vamos a tener a un gran invitado. Por supuesto. Y bueno, pues yo voy a platicar sobre un tema muy interesante. ¿Cuánto nos va a costar ahora refrescarnos? ¿Qué preferimos? ¿El azúcar ¿Refrescarnos o la obesidad? O nos la van a refrescar. Nada más para ponernos. Está bien, Ya platicaremos. Bueno, es un tema de hígado, dicen por ahí. ¿Será? Tenemos con nosotros al presidente del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez. Bienvenido, Aristóteles. Gracias. La reforma fiscal que se incluye en el paquete económico para el 2014 incluye un incremento del 32% o de la tasa que pagan los sectores medios de la población y también los más altos al 32%. Se dice que va contra los sectores medios. ¿Esto es cierto? También incluye una pensión universal, como lo dijo Mauricio, incluye un seguro de desempleo. Y quisiera aclararte, Alicia, que ese 32% solamente aplicaría para aquellos que tienen ingresos superiores a 500,000 pesos. Todos los que tienen ingresos superiores a 500,000 pesos tendrían que pagar solamente sobre el excedente 32% de impuesto a la renta. Ahora aparece Maurice Leroy. Oiga, 500,000 pesos, o sea, 41,600 pesos al mes, ya es rico uno. Perdón, yo le pago más a mi chofer, ¿eh? Qué oso de encontrarme al guarura en el antro al que voy al rato. ¿Qué pasó, licenciado? No lo son, no pensamos que lo sean, pero sí queremos que lo sean. Y para eso hay que hacer que nuestro país crezca, para que todos los mexicanos tengan una mejor condición de vida. Ese es el propósito de la reforma, de tener más recursos, de quien más tiene recursos hoy o quien mejor condición económica tiene, en beneficio de los que no lo tienen. Pero ¿el IVA para también aquí a la perrada que anda también se lo van a aplicar o no se lo van a aplicar? No, el IVA a alimentos no va a haber IVA a medicamentos, no hay IVA a transporte urbano. ¿Por qué no se eligió poner el IVA si ahí tenía a medicinas y alimentos? Si pues dicen que los ricos somos los que engordamos más y comemos más y tomamos más refrescos, pues pagaríamos más IVA, ¿no? Lo cierto es que eso afectaría los ingresos de los que hoy menos tienen, Alicia. ¿Por qué? La mayoría de la población gasta más del 50% de sus ingresos familiares en alimentos, en medicamentos y en transporte urbano. Y eso provocaría para ellos una afectación económica mayor. La decisión del presidente fue no afectar a los que menos tienen. ¿Qué les pareció, muchachos? Una explicación muy concreta. Lo bueno de la reforma. Bueno, lo bueno de la reforma, y ya dejando a Maurice Leroy por otro lado, es que sin lugar a dudas, la idea es que la mayor cantidad de gente posible cooperemos para que este país salga adelante. Lo malo de la reforma. Que no se amplía la base, que vamos a seguir pagando impuestos los que ya veníamos pagando impuestos. Yo creo que esa es la mala de la reforma. Pues aquí en la billetera también nos queremos preguntar, ya que si nos van a cepillar a todos con más impuestos, ¿para qué vamos a usar esa lana? Hasta Fifi. Hasta Fifi. Pues sí, Maurice Leroy está muy enojado porque Fifi va a pagar IVA en las croquetas. ¡Qué mala onda! Ajá. ¿Cómo? Y Misifus, cámbiale la dieta, Misifus no es el que le melaba el coche, ese es donde se llama el gato. Pero, a ver, ¿para qué vamos a usar las pensiones, el dinero para el desempleo? ¿Cómo se va a aplicar y qué garantía tenemos de que efectivamente el dinero se vaya a ocupar para tan nobles fines? Estos 240,000 millones de pesos más va a permitir ofrecer una pensión universal. ¿Qué significa ello? Que todos los adultos mayores, tan solo por ser mexicano y tener la condición de ser mexicano, van a recibir una pensión mensual, un ingreso que les va a permitir vivir su vejez en dignidad. ¿Cuántos viejitos tienen pensión? El 60% de los adultos mayores hoy no han podido cotizar a un sistema de ahorro para el retiro. ¿Y cuánto tienen de pensión hoy? Tienen de pensión 525 pesos, que es un problema. No, pues,
Y la idea es que lleguen a la línea del bienestar mínimo. ¿Qué significa ello? Que por lo menos tengan lo que necesitan para tener un sustento familiar. ¿Cuánto es lo que deberían Hoy tener? la línea de bienestar mínimo son 1,167 pesos al mes. 1,167. Para poderlos ayudar. 1167. O sea, el doble. También hay otro programa que es el seguro de desempleo. Todo aquel trabajador formal que hoy por alguna circunstancia perdiera su empleo va a recibir un apoyo mensual. Ahora, vámonos a la otra, perdón. El tema del seguro de desempleo. Sí, exactamente. La verdad es que hoy ¿De en cuánto? nuestro país es el único de los llamados ricos, de los avanzados, estamos en la OCDE, que no tiene un seguro de desempleo. ¿Eso qué va a pasar El con eso? seguro de desempleo es para los trabajadores formales que pierdan su empleo. Ok. Para una circunstancia que les haga perder su empleo, ellos tendrían un apoyo mensual hasta por 6 meses para que puedan encontrar rápidamente un trabajo, pero sobre todo garanticen el sustento familiar. Es decir, Vaya. que los niños tengan que comer, ¿Hasta que cuánto no va a ser? haya un desequilibrio en la familia, en la armonía familiar, porque tienen un recurso que les va a dar el Estado mexicano, con el ánimo de mantener el sustento familiar. ¿Hasta cuánto les va a dar? Hasta el 50% de su último sueldo, pero con un tope, que sea por lo menos un salario mínimo y como máximo que sean por lo menos 5 salarios mínimos. Esto Bueno. es temporal también. Esto es ¿no? temporal. Pues son sí, 6 es para meses. que encuentren trabajo, no, Bien. para que No es se para queden andar de en el paro, baquetones. oye. Porque no Después tenemos alcanza. que mantener a todos, ¿no? Los mantenga el gobierno. Es para que tengan Literal. mientras encuentran trabajo, ¿no? Esa es la Exactamente. idea. La idea es generar un círculo virtuoso. Se le apoya durante 6 meses con el ánimo de que empiecen a encontrar trabajo y puedan otra vez entrar a la economía formal. Bueno, pues ahora sí, ¿cuál es lo bueno de este programa de pensiones? Considero que esto también impulsa el empleo formal, porque si no eres no tienes un empleo formal, no puedes acceder a este seguro de desempleo. Cierto. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. ¿Y lo malo, Alice? Pues que tenemos que hacer mucho más trabajo para que todos los informales se convenzan efectivamente de que esta es una alternativa mejor para ellos. Esa es la parte más difícil, ¿no? El 60% de los que trabajan están en la economía informal. Alicia, el 60% de los que trabajan hoy no están cotizando al IMSS. Júrale. El 60% de los que trabajan hoy no están generando una pensión en el futuro. Tendrían un problema cuando ellos lleguen a la vejez y también tendrían un problema si llegan a tener una enfermedad crónico-degenerativa Así es. que es muy costosa mantenerla. Pues Pues entonces, ahí lo tienen, digo, lo bueno o lo malo, ahí lo tienen. ahora es el momento de pasarle también la charola a los chescos, así que vámonos al otro tema con Roberto Aguilar. ¡Bravo! Esta reforma está contemplando un impuesto a las bebidas azucaradas, los refrescos que están obligados. Perdón, es impuesto a la salud. ¿A la salud? A la salud. Bueno. Un bacacha con... Pero es que sí es la diferencia. Sí, ¿no? Mira, ¿Qué nos puede decir Aristóteles? Porque es una alta proporción de refrescos que se toman en las familias mexicanas. Sí va a afectar al bolsillo. Interesante es, Roberto, decirle a la opinión pública que somos el país que más refresco consume por persona. ¿Cuántos? 163 litros por Órale. persona al año. ¿Ya ven por qué andan? ¿Y de agua? El segundo, yo creo que menos. El segundo, que es Estados Unidos, consume 118 litros por persona al año. Bueno, ahí vamos, el 1 a 1. ¿Esto con la qué obesidad, significa? ¿no? ¿Esto qué significa? Que somos el segundo país en obesidad en adultos mayores y el cuarto país en obesidad en niños. Y sobre todo, un dato que es bastante dramático, que hay que decirle a la ciudadanía. Tenemos 152 defunciones por diabetes por cada 100,000 habitantes, cuando los países desarrollados tienen 22. Es decir, aquí fallecen 6 personas más por diabetes que en otros países. ¿Cómo se va a asegurar que ese recurso que se obtenga con el impuesto en realidad se direccione a proteger la salud, a modificar el estilo de vida de los mexicanos, de nosotros, para que haya una... quememos esas calorías que estamos tomando? Si no quieres huir del SAT. Se estima corriendo. recaudar, Claro. Roberto, aproximadamente 12,000 millones de pesos 12,000 millones. por este impuesto, Muy bien. cuando el país está gastando en promedio 67,000 millones de pesos por atender a quien está enfermo de diabetes. Entonces, Órale. apenas va a permitir ayudar a que podamos darle recursos a la salud de quien hoy ya sufre diabetes. Y por otro lado, inhibir el consumo del refresco porque genera un problema también de enfermedad en el futuro. La idea es que esta medida pueda permitir obtener recursos en beneficio de quien ya está enfermo, tener medicina preventiva, pero también tener recursos que nos permitan en su momento atender a quien ya está
en una etapa complicada en su enfermedad. Bueno, pues en realidad eso es importantísimo. Gracias por esa explicación, Aristóteles. Alicia, yo te preguntaría lo bueno de esta propuesta. Sinceramente, De que va a esta haber dulce menos propuesta. enfermos con problemas de insulina Hay y menos hígado graso. desmarranización. Digo, es un tema importante porque hoy no hay una acción decidida. Digo, los industriales se van a defender y decir que no es lo único para bajar la obesidad, pero incide de manera significativa. Es, digamos, una decisión que le falta el resto. Es multifactorial. Lo malo. Lo malo, las comunidades pobres, donde está una gran cantidad de población, sobre todo rural, donde la única manera de tomar agua para que no se muera uno por una infección estomacal es un chesco, ¿no? Tomarse un chesco. Una dulce propuesta. Vamos a ver cómo evoluciona Vamos y a ver el cómo impacto que evoluciona. tiene. Gracias, Aristóteles. Al contrario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Aristóteles, gracias por la explicación. ¡Bravo! Él fue el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Muñoz. Bienvenido. El modisto de Maurice de la Roa. Bernie, bravo. Bernie. ¿Qué nos traes de tu recorrido por la calle? Fuimos a preguntarle a la gente qué le parece esto de los nuevos impuestos en el comercio informal y por qué no me acompañan a verlo. Vamos, vamos, vamos. Lo que pude percibir principalmente es la completa falta de información por parte de la gente que integra el comercio informal. Es por ello que decidimos ir a las calles y entrevistarlos uno a uno para saber su opinión acerca de la reforma fiscal. Acompáñenos. He escuchado sobre la reforma fiscal, pero no tengo la verdad idea de si nos va a perjudicar o nos va a ayudar o qué va a pasar. Hay que pagar impuestos porque si no, no podemos trabajar aquí a gusto. Porque mucha gente apenas si tienen para comprarse un kilo de huevo o algo así, imagínate pagar el impuesto. No, no sabía, pero pues está canijo, ¿no? Porque imagínese uno que se dedica al comercio informal, todo lo que uno paga y todo y lo que hace uno para sacar pues, la renta, las cuotas y todo lo que uno necesita. No se me hace justo, al no ser que nos beneficie. Si nos beneficia, pues con mucho gusto, pero si no, pues no estoy de acuerdo. Aquí apenas si saco, 160. ¿Tú crees que con eso tenga para hacerme de algo? Pues nomás no, y si pagaría impuestos, pues mucho menos. Pero sí deberían de informar más ampliamente a los que nos dedicamos a vender en vía pública para saber realmente y valorar qué es lo que realmente debemos de hacer o qué nos van a proporcionar. Excelente trabajo, Bernie. ¿Qué conclusiones tenemos de esto? Pues creo que la gente de verdad tenemos que hacerles saber y entender que el comercio informal pues está definitivamente muy mal. Los tenemos que hacer entender que se deben de subir a la formalidad y una vez arriba de la formalidad pues puedan recaudar impuestos para la federación y entonces gozar de esta seguridad universal que estamos hablando. Lo único cierto es que el 40% de los que trabajamos pagamos impuestos, el 60% no, y una muy buena parte está en esa economía informal. Hay que aumentar la base. Ese es el gran reto de la reforma. Meter de a todas ese las reformas. Que 60%. que cada vez más personas paguen impuestos y no se recarguen sobre los mismos. Porque un día esto va a explotar. Sobre todo porque si se recargan en Pues el bueno, señor Tacuches. y sin lugar a dudas, Por favor. la mejor conclusión que tienen todos, incluyendo el infelizaje, por supuesto, son ustedes. Que son ustedes responder. Gracias por estar